Mi padrastro traicionó a mi madre y a mí. Hola, soy un muchacho joven, yo quiero mucho a mi madre, pero las cosas no han sido fáciles. Mi madre me tuvo muy joven, mi padre conoció a mi madre cuando estudiaban en la escuela, pero cuando cumplieron la mayoría de edad mi madre se embarazó y me tuvo, así que los dos se casaron y vivieron juntos. Ya era muy pequeño y no recuerdo ese tiempo, pero mi madre siempre me dice que mi padre me amó con todo su corazón. Mi madre amaba a mi padre y era feliz con él, vivíamos como una familia feliz, pero la felicidad no duró mucho tiempo. Cuando tenía 4 años mi padre falleció en un accidente de coche, fueron momentos tristes. Sin embargo, mi madre toma una decisión que cambiaría nuestras vidas. Meses después de que falleciera mi padre, mi madre me llevó a vivir con mis abuelos, ellos eran mis abuelos maternos, nos recibieron con mucho gusto y le dijeron a mi madre que se quedara todo el tiempo que quisiera. Eso fue porque mi madre quería lo mejor para mí. Mis abuelos eran cristianos y ellos me enseñaron a ir a la iglesia, eso me ayudó mucho para superar la muerte de mi padre, aunque era muy joven cuando pasó. Sin embargo, mi madre fue la más afectada. Estuvo encerrada y muy triste, pero gracias a la ayuda de mi familia materna, mis abuelos, tíos, tías, logró superarlo y seguir adelante. Sin embargo, fue difícil debido a que mi abuela paterna era muy insistente en que estuvieran junto a ella y era debido a que mis abuelos paternos no eran unidos, mi abuelo paterno y mi abuela paterna se habían divorciado. Mi padre, sus hermanos y hermanas, mis tíos paternos, crecieron con unos padres divorciados, pero cuando fui grande supe que no los había criado bien, mi abuela paterna, mi abuelo paterno se fue a vivir a otro lugar. Lo último que supe era que formó otra familia y nunca supe de algo de él. Sin embargo, mi madre siempre me contó muchas cosas buenas de mi padre, de cómo se conocieron cuando eran jóvenes, de que tanto se amaban y de cuando fueron novios. También me dijo que mi padre le dijo que mi abuelo paterno fue un buen padre para él y que siempre lo amo, pero fue por culpa de mi abuela paterna que se terminaron divorciando y ella se quedó con la custodia de ellos, pero que nunca odió a mi abuelo paterno. También me contó cómo varias veces visitaron a mi abuelo paterno, pero como era un bebé no recuerdo nada de eso. Pero mi padre siempre le dijo a mi madre que nunca permitiera que mi abuela paterna estuviera cerca de mí, porque era una mala influencia para mí, así que mi madre nunca permitió que mi abuela paterna influyera en mi vida. Aun cuando mi padre estaba vivo no permitió que mi abuela paterna se acercara tanto, siempre me protegió de ella y estoy agradecido por eso porque no sé cómo sería si ella hubiera estado en mi vida y cómo fuera ahora. Yo seguí creciendo junto con mi madre y mis abuelos, éramos felices, pero cuando tenía 10 años, mi vida cambió un día. Mi madre tuvo un viaje a otra ciudad y en ese lugar se reencontró con un amigo del colegio, el cual la reconoció y desde ese día formaron una relación. Luego se convirtieron en novios y después de 2 años le pidió matrimonio, yo ayudé con eso, mi madre aceptó y los dos terminaron por casarse. Yo acepté la realidad y pensé que sería algo bueno para mi madre, ya que me gustaba verla feliz. Él se convirtió en mi padrastro y estaba feliz por tener un padre. Se celebró una boda y ellos se fueron a la luna de miel, me dejaron con mis abuelos. Luego que pasó la luna de miel empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a otro lugar. Mis abuelos nos despidieron y nos fuimos a vivir en otra ciudad. Yo tenía 12 años para ese momento. Nos instalamos en una pequeña casa. Al principio fue difícil porque estábamos acostumbrados a vivir con nuestros abuelos y mi madre todavía era novata para cocinar, pero con el tiempo logramos superar las dificultades juntos. De vez en cuando íbamos a visitar a mis abuelos durante las vacaciones. Así fueron por años. Mi padrastro era médico, se encargaba de atender pacientes. Sin embargo, no se había logrado graduar de la universidad, se había quedado en lo último, había cerrado los cursos, pero todavía le faltaba las últimas prácticas. La única razón de que porque podía atender pacientes era porque su familia tenía una clínica y los hermanos de mi padrastro habían logrado graduarse, le permitían trabajar ahí. Pero nada era igual, íbamos a la iglesia, pero no era lo mismo. La familia de mi padrastro me trataba bien, pero había veces que me parecía que actúan como si fuera un extraño. Nunca me daban un regalo por mi cumpleaños ni un pastel, si mucho un feliz cumpleaños. Mi madre era la que me celebraba mis cumpleaños, en cambio, los niños de esa familia le celebraban sus cumpleaños y les daban regalos. Era invitado debido a que invitaban a mi padrastro, inclusive los padres de mi padrastro creía que eran mis nuevos abuelos, pero me dijeron que no los llamara así, que los tratara como señores.
Pero aún así era feliz, pensé en mi padrastro como en mi padre y al principio lo fue un buen padre, para mí me enseñó cosas nuevas, a ser alguien en la vida y llego a ser lo que siempre quise después de que perdí a mi verdadero padre. Pero todo cambió, después de varios años, mi madre tuvo una discusión con mi padrastro, después me enteré de lo que pasó, resulta que mi padrastro tenía un hijo, sin embargo, tenía casi la misma edad que yo, lo que significaba que nació mucho antes de que mi madre conociera a mi padrastro, pero mi madre se enojó por no habérselo dicho, no se hablaron por un tiempo, pero luego se reconciliaron. Mi madre entendió y fue flexible argumentando que el niño no tenía la culpa, sin embargo, desde ese momento las cosas cambiaron, mi padrastro visitaba a su hijo de vez en cuando, nunca lo conocía porque el niño vivía con su propia madre y parecía que a la madre no le agradaba mi padrastro. Luego de eso, mi padrastro quería tener un hijo con mi madre, ella accedió, mi madre quería tener otro hijo aparte de mí, yo estaba feliz pensando que tendría un nuevo hermano, o una hermana. Mi madre trató de tener un hijo de mi padrastro, siempre estaba ansioso y cada mes le preguntaba a mi madre si estaba embarazada. Pero pasaba los meses y mi madre no quedaba embarazada de mi padrastro, siempre le llevaba su periodo, así que como no había indicios que hubiera un embarazo, mi madre se hizo exámenes en su cuerpo para ver si tenía algo. Afortunadamente todos los resultados de mi madre eran buenos, todos los doctores que la examinaron dijeron que ella gozaba de buena salud y que no había nada malo con su cuerpo. Hasta los ginecólogos decían que mi madre era fértil y podía quedar embarazada, pero aún así mi madre no quedó embarazada, no había signos de que tendría un bebé. Mi padrastro se desesperó, quería tener un hijo con mi madre, ya hasta le había escogido un nombre, pero mi madre no quedaba embarazada, así que los doctores sugirieron inseminación para que mi madre quedara embarazada, pero nunca se hizo, para ese tiempo todavía era joven y nunca supe por qué no se hizo la inseminación. Ellos volvieron a discutir y no se hablaron por días, pero la pelea fue tan fuerte que mi madre empacó algo de ropa y me dijo que hiciera lo mismo, luego subimos las maletas y nos fuimos a la casa de mis abuelos. Mi madre les explicó todo a ellos. Afortunadamente como eran vacaciones no habría problema de que nos quedáramos un tiempo con ellos. No estuvimos con él durante todas las vacaciones, sin embargo, el tiempo terminó y mi madre y yo tuvimos que volver, debido a que debía volver a la escuela para terminar mis estudios. Con el tiempo las cosas se calmaron. Mis abuelos trataron de que las cosas entre ellos mejoraran, le dijeron a mi madre que quizás no era el momento ni el tiempo de tener otro hijo, pero que ese día llegaría. Las cosas entre mi madre y mi padrastro mejoraron un poco, pero la actitud de él cambió. Empezó a ser algo machista y muy desconsiderado, a veces me pedía algunas cosas ilógicas. Una vez me pidió levantar la fruta podrida que se había caído de un árbol. Al verla no quería mancharme, así que cubrí mis manos con bolsas de plástico y levanté la fruta podrida. Pero en ese momento él llegó y se enojó al ver cómo levantaba la fruta podrida con las bolsas en las manos, me dijo que era poco hombre y que debía de levantarla sin cubrir mis manos, así que me obligó a hacerlo. Odia hacer eso. En otra ocasión me volvió a pedir lo mismo, así que volví a cubrir mis manos con bolsas. Al verme así se enojó otra vez, pero esta vez le dije a mi madre, ellos dos pelearon, pero al menos esta vez no recogí la fruta podrida con las manos desnudas, me dieron ganas de vomitar al hacerlo. A veces salía mucho de la casa y regresaba tarde, además dejó de trabajar, debido a que él le dijo a mi madre que terminaría lo que le faltaba de la universidad para tener su título de médico. Mi madre le encantó de que hiciera eso, así que lo apoyo. Yo en ese tiempo ya era algo mayor y ahora comprendía más cosas, parecía que todo estaba volviendo a la normalidad y que estaba mejorando. Seguía adelante y logró cumplir con la mayoría de lo que le faltaba, pero una última cosa que le faltaba, debía de ir a una aldea y atender a los niños de esa aldea. Era parte de sus últimas prácticas que debía de hacer en la universidad. Para ese momento mi madre había gastado una gran suma de dinero de lo que le quedaba de la universidad, pero ahora debía de gastar más porque debía de mudarse cerca de la aldea y era muy lejos, así que debía de alquilar un cuarto donde quedarse. Empacó todo lo que necesitaba y lo fuimos a dejar. Nos despedimos de él. Para mí no fue una agradable despedida porque ya no me caía bien para ese punto. Luego de eso mi madre y yo regresamos. En ese tiempo la escuela inició y yo me enfoqué en el estudio. Sin embargo, conforme los meses pasaban, empecé a notar algo extraño. Mi madre se mantenía en su cuarto y a veces parecía desanimada y triste.
Al principio no lo noté porque como era mi último año de escuela luego de eso entraría en la universidad, pero noté que mi madre estaba siendo distante y lo noté, se enojaba mucho por pequeñas cosas y dejó de cocinar y solo pedía comida. Para ese momento yo ya podía cocinar y me hacía mi propia comida, a veces le cocinaba a ella para que pudiera descansar, pero hubo un día que por un error mío mi madre me reprendió, pero en medio de la discusión hablé de mi padrastro, pensando que volvería y que debería hablar con él, pero ella no quería que lo llamara, me fui y lo llamé. Cuando contesto hablé con mi padrastro, pero la forma en que me habló fue extraña, me cortó en seco, supe que algo no andaba bien, ya era un niño grande para ese momento, así que supe lo que estaba pasando, solo tenía que confirmarlo. De repente mi madre apareció, pero noto que tenía el teléfono en la oreja, la miré y le dije que si se iban a divorciar. Mi madre se sorprendió y se quedó en silencio, quería que lo negara, pero no lo hizo, supe que era cierto, ella se fue a la habitación, quedé devastado por eso, mi madre y yo no estuvimos en buenos términos por algunos días. Me sentía traicionado debido a que mi padrastro había sido un buen padre para mí, lo que tanto quería, creía que los problemas entre nosotros se solucionarían y volveríamos a ser una familia unida, pero eso ya no era posible, sentí como si me hubiera apuñalado por la espalda. Después de unos días reaccioné y supe lo que debía hacer, tenía que apoyar a mi madre y si ella se iba a divorciar, tenía que apoyarla en todo lo que podría. Ese año terminé mis estudios y logré graduarme de la escuela, fue un logro para mí y mi madre estaba feliz por mí. Para las vacaciones fuimos a la casa de mis abuelos para celebrar y estuvimos todo el tiempo de las vacaciones, pero al regresar nos llevamos una mala sorpresa. Al regresar nos encontramos que la casa donde vivíamos las llaves para la puerta no funcionaban y no pudimos entrar. Ese día nos enteramos de algo. Mi padrastro había llegado cuando nosotros no estábamos en la casa y había sacado todas las cosas que había en la casa. Se las había llevado y había puesto la casa en venta. Como la casa estaba a su nombre tenía todo derecho a hacer lo que quería con la casa. Lo único que nos quedaba era solo la ropa que teníamos de nuestro viaje a la casa de mis abuelos, no teníamos dónde quedarnos. Afortunadamente, una amiga de mi madre nos alquiló 2 habitaciones para que nos pudiéramos quedar. Como ya me había inscrito a la universidad no podíamos irnos, mi madre discutió por teléfono con mi padrastro. Se había llevado muchas de nuestras cosas, pero lo de mayor valor lo teníamos guardado con mis abuelos. Sin embargo, para ese tiempo inició la pandemia mundial, así que nos tuvimos que regresar con mis abuelos y pasar la pandemia juntos como una familia. Nunca volví a ver ni a hablar con mi padrastro. Mi madre era la única que se comunica con él debido a que se había iniciado el proceso de divorcio. Mi madre tiene una prima que es abogada y le dijo lo que estaba pasando, así que ella con mucho gusto la ayudaría con su divorcio. Los procesos de divorcio son largos y duran años. A pesar de todo lo que pasó, mi madre y yo somos felices. Mi padrastro fue como un padre para mí, pero sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en la espalda. Nos traicionó a mi madre y a mí, nos quitó muchas cosas y mucho dinero. Pero eso no importa, ahora soy más fuerte y más maduro, siempre estuve del lado de mi madre y la protegí, ahora eso ya pasó y estamos junto con mis abuelos. Estoy estudiando la universidad y empezando a formarme en el ámbito profesional.